Leemos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, verso 10, dice así, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Que Dios bendiga su palabra y su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros. Amados hermanos, en esta hora queremos hablar bajo un tema, escúchelo bien: siguiendo la instrucción divina. ¿Me escuchó usted? Siguiendo la instrucción divina. Ese es el tema en el cual queremos hablar en esta hora. Llama mucho la atención este tema, porque nosotros vemos, hermanos, a través de la Biblia, que Dios siempre le ha dado instrucciones a sus siervos. Dios siempre le ha dado instrucciones a sus hijos. Dios siempre le ha dado instrucciones a su pueblo. Y Dios le ha dado instrucciones a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? La escritura que leímos, el capítulo 5 de este segundo libro de Reyes, nos habla de un hombre que estaba leproso. Pero la Biblia, antes de mencionar la enfermedad de este hombre, primeramente la Biblia hace como Dios hace siempre. Dios, hermano, resalta las virtudes de un hombre llamado Naamán. Dice la Biblia que era el general del ejército de Siria. Dice la Biblia que había alcanzado grandes victorias. Jehová había dado grandes victorias a través de ese hombre. Había conquistado tantas victorias. Ese hombre era valeroso en extremo. Un hombre, hermanos, muy aguerrido, un hombre muy valiente. No solamente dice que era valeroso, dice que era valeroso en extremo. ¿Dónde está la gente que es valiente en extremo? Parece que no vinieron hoy. Aleluya. Pero, amados hermanos, cuando la Biblia menciona que este hombre era leproso, ¿sabe qué? Podemos entender que la lepra no le había progresado mucho, porque a la gente que la lepra le había progresado al nivel de carcomerle la carne, lo alojaban, lo apartaban de la familia, lo apartaban de sus amistades, los apartaban de cualquier contacto social. Ellos no podían entrar a la sinagoga, no podían llegar a un templo a escuchar la palabra, a orar, a adorar a Dios. Este hombre aún no le había progresado la lepra, porque estaba en su casa, estaba en el ejército. Pero, amados hermanos, cuando este hombre, aleluya, escucha acerca de una sierva,
una mujer que es su sirvienta en la casa, una mujer que no se conforma con ser la sirvienta, sino que sabe que tiene buenas nuevas. Ella le dijo a Naamán: yo conozco a un varón de Dios que si usted lo busca, le aseguro que quedará sano de la lepra. Yo conozco a un varón de Dios que si usted llega donde él y él ora por usted, esa lepra desaparecerá. Aleluya, alabe a Dios, glorifique a Dios, porque usted está alegre de estar en la casa del Señor. Sabe que este hombre atendió el consejo. Este hombre, a pesar, óigame bien, de todas sus capacidades, a pesar de sus cargos, atendió el consejo de una sierva, atendió el consejo de una mujer que era esclava. Y hermanos, este hombre buscó cartas, óigame bien, para ver cómo él entraba a aquel lugar donde estaba el siervo de Dios, aleluya. Pero este hombre consigue las cartas, consigue los permisos, pero no se va así nomás, sino que él lleva unos presentes de oro, de plata. Él lleva mulas cargadas, hermanos, con tantos metales preciosos para llegar donde el varón de Dios. Creo dos cosas. Uno, que él entendía que a los hombres de Dios hay que honrarlos con algo. ¿Cuántos están conmigo? No para comprar un milagro, no para comprar algo, aleluya, sino que hay que honrarlo. Pero lo otro que debemos de entender es que a lo mejor él quería sobornar al hombre de Dios. Y más que las dos cosas, yo entiendo, amados hermanos, una de ellas, y es que lo quería sobornar al hombre de Dios. ¿Por qué le digo esto? Por la actitud que vemos más adelante en Naamán. Pero yo me quiero detener un rato en decirle, aleluya, que hay hombres de Dios todavía que no se dejan sobornar, que hablan la palabra de Dios como la tienen que hablar, porque saben que tienen compromiso con Dios, porque saben que están comprometidos con la verdad de Dios. Y óigame bien, le guste a quien le guste, hablan la palabra como la tienen que hablar. Usted sigue conmigo. Los hombres de Dios que no se dejan sobornar, hablan la palabra como está, se enoje quien se enoje. ¿Me está siguiendo? Así es. Se enoje. ¿Por qué le digo se enoje quien se enoje? Porque Naamán se enojó. Porque cuando yo leo mi Biblia, yo veo a un Jesús predicando la verdad. Y óigame bien, Jesús predicando la verdad, el pastor de pastores, el maestro de maestros. No es que existan pastores cutacha, hermano. No es que existen que vienen con el hacha, no. Si a Jesús se le dividía la audiencia, ¿cuánto más a alguno de nosotros? A Jesús la gente lo escuchaba y se le dividía la audiencia. Al apóstol Pablo lo escuchaban y unos creían y otros decían: ya te escucharemos, hablador. ¿Cuántos siguen conmigo? Espero que la reacción que usted tenga sea la mejor a esta palabra que vamos a hablar. Porque a través de la Biblia, si vemos que Dios le dio tantas instrucciones a los hombres, vemos tantas reacciones de los hombres. Una de las reacciones malas que vemos es la de Saúl. Saúl se rebeló contra la instrucción de Dios. Jonás huyó de la instrucción de Dios. ¿Me está siguiendo? Óigame bien, Moisés se enojó y no hizo las cosas como Dios se lo dijo. La instrucción de Dios a Moisés, aleluya, fue: háblale a la piedra. ¿Sabe qué hizo Moisés enojado? Golpeó la piedra. ¿Cuántos me están siguiendo? Bien. Cuando nosotros vemos que Naamán llega cerca donde está el varón de Dios, el varón de Dios quiere darle una lección. Porque es que mire, hermano, Eliseo era de los hombres que no andaba chismeando, no andaba esperando que le contaran cosas. Eliseo era de los hombres que estaba en el secreto con Dios. Y como estaba en el secreto con Dios, él sabía lo que la gente le podía decir. ¿Está conmigo? Le pasaba como a Jesús.
La Biblia dice que a Jesús nadie tenía que andarle contando nada. Él conocía los pensamientos de la gente. Entonces, el hombre de Dios sabe que va a llegar Naamán. Dios se lo revela. Dios le revela qué es lo que va a hacer. Óigame bien, ¿qué es lo que le va a decir a Naamán? Dios le revela a Eliseo cómo es que va a atender a Naamán. Entonces el varón de Dios no se molestó en salir a la puerta, sino que mandó a su siervo Giezi y le dice: así y así me le vas a decir a Naamán. Y esto lo vemos en el verso 10. Dice el verso 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El varón de Dios no salió, sino que envió un mensajero y le dio una instrucción a Naamán y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oiga bien, había una instrucción para la necesidad de Naamán. Naamán llegó enfermo de lepra. Llega donde el hombre que le dice a su sierva que si él, aleluya, ora, si Eliseo ora por Naamán, él será sano. Naamán llega con un problema de salud. Naamán llega con una necesidad. Y cuando llega donde el varón de Dios no lo atiende, sino que le dice: ve y lávate. Le envía un mensaje y le dice: vaya, lávese en el Jordán 7 veces para que aprenda. Aleluya. Oiga bien, no le dijo una vez, 7 veces para que aprenda la lección que le quiero enseñar. Había, aleluya, una instrucción. Si Naamán seguía la instrucción de Dios, Naamán quedaría sano. Si Naamán seguía la instrucción divina, Naamán, aleluya, sabía que su vida le cambiaría. El milagro de Naamán, yo quiero decirle, una vez que la instrucción de Dios ya estaba dada, ya la sanidad no dependía de Dios, ya la sanidad dependía de cómo reaccionara Naamán. Yo vengo a decirle a usted, hay una palabra, hay una instrucción de Dios que ya está dada en esta palabra. Si usted la sigue, usted recibirá lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay una palabra que la llamamos Biblia. Aquí hay muchas instrucciones para lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que hacer como dice la palabra de Dios. Usted tiene la instrucción, pero usted mira cómo reacciona a la instrucción. ¿Quiere que le lea otra instrucción divina que está para estos tiempos? Se la leo. Este manual que se llama Biblia tiene varios libros, y entre ellos uno que se llama Hebreos. Y Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mayormente cuando veáis que aquel día se acerca. Aleluya. Y yo quiero decirle, hoy más que nunca el día del Señor se acerca, y la instrucción divina enseña que cuando veamos que el día del Señor se acerca es cuando más tenemos que congregarnos. Le tengo una buena noticia. El varón de Dios, el profeta de Dios, ya le había dado la instrucción divina de cómo cambiaría el problema de Naamán. Y ¿sabe qué? La instrucción no iba a cambiar. Así se reventara Naamán de cólera, así reaccionara Naamán como reaccionara. Esa es la instrucción, y esté en usted si se apega a ella o no. Aleluya. ¿Quiere ser sano de la lepra? Demuéstremelo. Métase 7 veces en el Jordán para que aprenda orgulloso. Aleluya. Yo creo que hay gente que se tiene que caer del caballo como se cayó el apóstol Pablo. Yo creo que hay gente que Dios la tiene que botar del caballo para que se le baje el chumpe. Yo creo que hay gente que, aleluya, tiene que entender, tiene que aprender lo que es sujetarse a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es la autoridad de la iglesia, es la verdad, columna y baluarte de la iglesia. Eso es la palabra de Dios.
¿Cómo seguimos la instrucción divina? Número 1, cuando nos apegamos estrictamente a la instrucción divina. Espero que los que anotan no se le olvide dónde va a poner la libreta. ¿Está conmigo? Que hay gente que anota pero no se acuerda después dónde fue que anotó. ¿Cómo seguimos la instrucción divina? Cuando nos apegamos estrictamente a esa instrucción. Eliseo, amados hermanos, el varón de Dios dijo que era de una manera, pero sabe que Naamán dijo que debía de hacerse de otra manera. Veamos el versículo 11. En el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Mire la idea, mire la propia opinión de Naamán. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Oh Jehová, invocará el nombre de Jehová su Dios, y después Jehová alzará su mano y me tocará en el lugar, y la lepra sanará. El profeta dijo: métase en el Jordán. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Se enojó. El profeta dijo: hay que estar en las reuniones de líderes los martes. Y a veces la gente se enoja. Aunque no me diga amén, se lo tengo que decir. La Biblia dice: hay que congregarse. El predicador, el pastor, el evangelista, el maestro se lo recuerda, y a veces la gente se enoja. Hermano, ¿cómo hubiera hecho usted cuando Jonathan Edward hacía culto de lunes a domingo? Hoy son 2 cultos y usted no viene a uno. ¿Cómo hubiera hecho usted cuando Martín Lutero del lunes a domingo 7 cultos, y el domingo por la mañana también, porque es el día del Señor y hay que dárselo doble? No, esto no se trata de mí, mi hermano. Yo no le estoy hablando de mi propio concepto. Yo le estoy hablando lo que la Biblia enseña. Le voy a contar una historia. Cuentan la historia de una mujer que compraba pescados y los hacía fritos. Pero el marido un día le puso atención cómo la mujer freía los pescados. Y el marido miró que la mujer le arrancaba la cabeza al pescado, freía una parte de la mujer y después freía la cabeza. El marido un día se atrevió, porque las mujeres dicen en la cocina: yo soy la que mando. Pero el marido un día se atrevió y le dice: amor, no voltee a ver a la mujer ahorita, cálmese. El marido le dice un día: amor, ¿por qué usted fríe los pescados de esa manera? Yo miro que usted siempre que compra pescado le arranca la cabeza y lo fríe en 2 partes. Y dice: es que así lo hacía mi bisabuela, así lo hacía mi abuela, así lo hacía mi mamá, y así lo voy a hacer yo. Espero que haya agarrado la moraleja, porque estas cosas no se cuentan por contarse. Hay gente que usted les dice cómo deben de hacer las cosas y ellos dicen: así lo voy a hacer yo. Hay gente que usted le está diciendo lo que dice la Biblia y ellos dicen: así lo voy a hacer yo. ¿Y qué fue? Hay otros que dicen: así aprendí yo y aquí nadie me saca. Y el hombre se dio a la tarea de investigar, porque ahora si usted le pregunta a don Google, le explica. El hombre se dio a la tarea de investigar cómo se freían los pescados en el tiempo de la bisabuela de la mamá. Y el hombre encontró un secreto.
Y el secreto, ay Dios mío, fíjense que a través de esto yo siento a Dios en lo que le voy a decir. En el secreto, Él descubrió, oiga bien, aleluya, que en aquel tiempo las pailas o los sartenes, si quiere hablar diplomático, en lo que se freían los pescados eran más pequeños y no alcanzaba todo el pescado. Está conmigo, pero ahora en el tiempo del esposo y la mujer sí ya existían sartenes grandes y podía echar el pescado entero. Hermano, a veces nosotros decimos: es que así lo hizo mi abuela, es que así lo hacía mi tía, es que así me enseñó, aleluya, mi mamá es vieja de ser cristiana, sí, aleluya, gloria a Dios, pero hay una instrucción divina a la cual tenemos que apegarnos estrictamente y el problema se solucionará, aleluya, la sanidad se realizará, ay Dios mío, el milagro vendrá, oh gloria a Dios, la respuesta vendrá. Yo le aseguro que si nos apegamos a lo que Dios está diciendo, cosas grandes hará Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos las cosas difíciles. Hermano, no es Dios el que hace las cosas difíciles muchas veces. Somos nosotros. Somos nosotros. ¡Ay! Me pegó un calambre aquí. No voy a ir al culto ya. ¡Ay! Me pegó un calambre. Pero vaya, mírelo. ¡Ay! Me pegó un calambre y el paseo. Así me voy a ir, no importa. Allá en el camino se me veste. Habla Jehová. Así somos, mi hermano, así somos. La instrucción divina la dejamos muy por aparte a veces. ¿Sabe qué dice la instrucción divina? En mi Biblia, ojalá que en la suya lo diga: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El calzado, el vestido, todo lo que necesite, lo que va a comer, lo que va a beber. Lo siento a Dios, aleluya. Lo siento a Dios, el Espíritu de Dios te está ministrando. Sabes que el Espíritu de Dios te está hablando. Sigue la instrucción divina estrictamente, porque obediencia a medias es igual a rebeldía. Pregúntele a Saúl. Llega Samuel y le dice: y entonces, Samuel, ¿qué hiciste? Todo lo hice, dice. Y de repente cuando él va terminando, todo lo hice. Le hace por allá. Él con su boca decía: todo lo hice, pero estaba mintiendo. Allá se quejó una vaca, como diciéndole: no me mataste, cabezón. Y mire, vino el juicio de Dios. Hermano, le hago una pregunta. ¿Tenía su propia idea de la sanidad Naamán? ¿Tenía su propio concepto cómo es que hacen los varones de Dios Naamán? A mí me gusta cuando la Biblia revela estas cosas, porque es que hay gente, amado hermano, que tienen sus propios conceptos de cómo es que hace el varón de Dios, de cómo es que vive el varón de Dios. Hay gente que se hace sus ideas y no sabe cómo es el asunto. Usted me está siguiendo. Yo decía para mí: Él saldrá, invocará a Jehová, extenderá su mano, recibe, y yo sanaré. Qué sorpresón el que se llevó cuando el profeta le dice: no es así como te imaginas. Te voy a poner a hacer algo que no te gusta. Te pondré a hacer algo que va en contra de tu propia opinión.
Hermano, es que se hacen las cosas. Yo creo que el pastor está haciendo mal. Eso que están haciendo así a mí no me gusta. Que no le guste es una cosa, pero así se hace aquí. Que no le guste es una cosa, pero así se hace aquí. Sigue conmigo. La tendencia que tenemos los seres humanos es a hacer las cosas a nuestra manera. Y por esta causa muchos no obedecen a Dios. Y por eso es que muchas veces no vemos la gloria de Dios. Los seres humanos o lo hacemos diferente o lo hacemos parecido, pero nos cuesta hacerlo igual como Dios dice. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué diría? Dicen aquellos. Hay que pregunten después. Parecido, pero no igual. A su manera, pero no igual. Y así nos pasa a nosotros. Le voy a decir la idea parecida que tenía Naamán. En el verso 12 dice así de la siguiente manera: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Mire cómo parece fe esto, pero no era. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermano, ¿acaso no eran ríos Abana y Farfar? ¿Acaso no se podía zambullir ahí 7 veces Naamán? Pero la instrucción que le dio el profeta no fue: vaya y métase 7 veces en cualquiera de los ríos de Abana y Farfar. No, la instrucción del profeta es: usted va a quedar limpio cuando se zambulla 7 veces en el Jordán. Pero las aguas de Abana y Farfar no son mejores que las de Israel. Es que esas son aguas, pero donde te vas a sanar es en el Jordán. Hermano, era parecido a lo que iba a hacer Naamán. Se sube a un peñasco, se tira en un río de allá de Abana y Farfar, fuera abajo, primer clavadito. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se zambulle. A mí me hubiera gustado ver a Naamán metiéndose en los ríos de Abana y Farfar, a ver cómo le iba. Se metía 7 veces y la misma carne podrida. Usted me está siguiendo. Usted me está siguiendo. Yo le tengo una pregunta, pero contéstela con sinceridad. ¿A usted le gusta hacer las cosas a su manera, según su idea, según su concepto o según la instrucción divina? Es conforme a como Dios ha mandado. Yo le voy a decir, se enoje o no se enoje, Dios no va a cambiar la instrucción. Dios mantiene la instrucción. Dios se mantiene estable. Por eso el que arrebata el reino de Dios es el valiente, porque los principios y las instrucciones del reino de Dios no se mueven ni a derecha ni a izquierda. Las quiera mover quien las quiera mover. Los principios de Dios, las instrucciones de Dios se mantienen estables. No cambian. No cambian. Naamán, ya que no saliste, no invocaste el nombre de Dios como yo pensaba, ya que no extendiste la mano como yo pensaba y que ibas a tocar la parte afectada y se sanaría como yo pensaba, por lo menos déjame que me zambulle en aquellos ríos. No, que mira, que no, pero es que no. No. No cambia. No cambia la instrucción. Permanece. Es estable. Es firme la instrucción. Hermano, una pregunta: ¿cuándo sanaría la lepra de Naamán? ¿Sabe cuándo se sanaría la lepra de Naamán?
¿Sabe cuándo se terminaría la lepra en el cuerpo de Naamán? Cuando se terminara su desobediencia. Y así estamos muchos de nosotros. Cuando se termine la desobediencia en nuestras vidas, es que vamos a ver los milagros de Dios. Cuando se termine la desobediencia en nuestra vida, es que vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Es que vamos a ver el cambio. Es que vamos a ver la transformación que Dios hace. Aleluya. Es ahí donde lo vamos a ver. Es cuando nosotros lo hagamos a la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Cuándo se terminarán los problemas en nuestra vida? Cuando lo hagamos a la manera de Dios. Cuando nos apeguemos estrictamente a las instrucciones de Dios. Usted me está siguiendo. Señor, ¿por qué no abres las ventanas de los cielos? ¿Por qué no te has apegado a mi instrucción? Allí dice: trae los diezmos y ofrenda al alfolí, y entonces yo voy a hacer lo que estás pidiendo. Entienda esto. Muchas veces es nuestra actitud lo que atrasa lo que Dios quiere hacer. Gracias por su entusiasmo. Pero muchas veces los que atrasamos somos nosotros. A mí me gustó la prédica de un pastor. Por lo menos el nombre, no la he escuchado toda la prédica. ¿Sabe cómo decía el nombre? ¿De quién es el atraso? Yo le pregunto, hermano, ¿de quién es el atraso? Muchas veces el atraso para que los problemas matrimoniales se solucionen somos nosotros. Muchas veces el atraso para que las luchas espirituales, óigame bien, ya terminen o estén en victoria, muchas veces los que atrasamos somos nosotros. Para que la sanidad se dé, muchas veces los que atrasamos somos nosotros. Dígale a 2 o 3 personas: hermano, no atrase, dígale. Deje que Dios haga, hermano, dígale. Vamos, dígale, no atrase, mi hermano. Pregunto: ¿sabía Naamán lo que tenía que hacer? No está conectado usted. A ver, conéctese. Le pregunto: ¿sabía Naamán lo que debía de hacer para que su lepra desapareciera de su cuerpo? ¿Lo sabía? ¿Sabía Naamán lo que tenía que hacer para que las cosas cambiaran? ¿Sabe usted lo que tiene que hacer para que las cosas cambien? Le pregunto: ¿quería hacer Naamán lo que debía hacer para que la lepra desapareciera? ¿Lo quería hacer? ¿Quiere hacer usted lo que ya sabe que debe hacer para que las cosas cambien? No, sí. Si nosotros sabemos lo que debemos hacer para que las cosas cambien y no lo hacemos, ¿a quién nos parecemos en este texto? ¿A quién se parece? A Naamán. Porque sabe cómo se da el milagro, pero no lo quiere hacer. Sabe cómo se da el crecimiento en la célula, pero no lo quiere hacer. Sabe lo que debe de hacer como líder de célula, pero no lo quiere hacer. Es que así no voy a hacer yo y no me sacan de aquí. ¿Cómo seguimos la instrucción divina? Cuando nos mantenemos en el cómo de Dios. Dios dijo cómo sería sano Naamán. Oiga bien, en el verso 13 dice así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
Si el profeta te mandare alguna otra cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Mire que los criados trataron de persuadir a Naamán. Los criados se dejaron usar por Dios para convencer a Naamán de cómo tenía que hacer las cosas. En otras palabras, lo que los criados le están preguntando a Naamán es lo siguiente: ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesta usted a hacer? Porque el asunto es que muchas veces no estamos dispuestos a apegarnos a la instrucción de Dios. La conocemos, pero no queremos apegarnos. ¿Era difícil lo que se le había mandado a Naamán? No. ¿Será que Naamán podía hacer lo que se le mandó? Sí. Pero usted debe de entender que sea difícil o que sea, aleluya, fácil, queramos o no, el secreto del milagro, el secreto de la sanidad está en que se haga conforme a la instrucción divina. No hay otra manera, es conforme como Dios lo manda. No hay, aleluya, otra opinión, es a la manera de Dios. No es según San Yo, es según como Dios lo ha establecido. No existe otra manera, aleluya. Usted y yo debemos de entender que todo lo que Dios nos pide que hagamos, lo podemos hacer. Lo que el siervo de Dios le dijo a Naamán que hiciera, él lo podía hacer. Lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, nosotros lo podemos hacer. Y oiga esto: nunca Jesús nunca nos mandará a hacer algo que Él no lo haya hecho primero. Les doy un ejemplo: perdonar. Ay, es que no le hablo a ese infeliz. Perdona. Pero alaba a Dios, alaba. Y ahí está, alaba a Dios, alaba. Alábale a Dios. Jesús dice: si ustedes no perdonan a su hermano, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará a vosotros. Esa es la instrucción divina. Ay, pero es que lo que me hizo no tiene nombre. No sé. Jesús solo dijo que perdonara. No te preguntó si tiene nombre o no tiene nombre, si es moreno o es blanco, si es gordo o es flaco, si es alto o es bajo. Perdone. La instrucción divina no tiene otra idea. Es como está establecido. Ama a tu hermano, pero si no lo soporto, pero ámalo, soportándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Esa es la instrucción divina, aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Si supiera que tenemos 3 días de no hablarnos, dicen, el matrimonio. ¿Sabe qué dice la instrucción divina? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos soles han pasado en usted? Hermano, no se me distraiga. ¿Cuántos soles han pasado en usted? ¿No cree que llegó verano, invierno? Hay que soltar ese asunto. La instrucción divina no cambia, mi hermano. Siempre que la leamos va a decir lo mismo. Pero si lo he perdonado como 1000 veces. No dice 1000 veces, dice que el perdón no tiene límite. Pero, bueno, te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces le ha perdonado el Señor a usted? La misma cosa. Pero es que mira, te voy a perdonar, pero mira, y va la condición.
Y cuando vamos donde el Señor, Señorcito lindo, tenés misericordieta de mí, Señorcito, tenés misericordieta de mí, hasta hablamos así. Tenés compasióncita de mí. Y nos cuesta tener compasión del que le hacemos daño. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Fallamos, hermanos, cuando nos esforzamos en hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios lo manda. Pero debemos de entender que cuando no arrepintamos como lo hizo Naamán, entonces las cosas cambiarán. A ver, ¿están conmigo? Cuando nos arrepintamos, aleluya, cuando desechemos el enojo. Porque mire, hermano, enojado usted no quiere congregarse, mi hermano. ¿Y a qué voy a ir ya? Enojado usted no quiere alabar a Dios. Enojado usted no quiere recibir palabra, porque sabe que le hablan del enojo y anda enojado, entonces iba a estar el dedo en la llaga y le va a estar martillando y el enojado. Pero hoy le vengo a decir yo, aunque Naamán se enojó, después se arrepintió. Él mejor dijo, voy a deponer el enojo y me voy a lanzar al Jordán. Allá va una, allá va dos. Se metió 7 veces, dice la Biblia en el verso 14, aleluya, del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y cuando salió la 7ª vez, su piel estaba como la de un niño, aleluya. Las cosas cambiaron. Naamán ya no fue el mismo leproso. Naamán ya no fue el mismo desobediente. Naamán ya no fue el mismo enojado. Naamán cambió y usted también puede cambiar. Hay esperanza en Dios. Hay oportunidad en Dios, porque aunque no siguió la instrucción divina a la primera, la pudo seguir después, porque la misericordia de Dios le dio la oportunidad. ¿Está conmigo? Dígale a 2 o 3 personas, todavía tenés chance, dígale. Dígale, todavía tenés chance de cambiar las cosas. A ver, yo quiero que le pregunte, ¿cuándo te vas a decidir? Pregúntele, dígale, ¿cuándo te vas a decidir a cambiar de hacer las cosas a tu manera y hacerlas a la manera de Dios? Pregúntele. ¿Cuántos siguen conmigo? Cuando nos salimos de la instrucción divina, hermanos, perdemos el milagro, perdemos la sanidad. Cuando nos salimos de la instrucción divina, perdemos el beneficio. Le pregunto, ¿saben aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo, que si mueren en pecado se van al infierno, van a condenación? ¿Saben? Le pregunto, ¿saben? Hay muchos que lo saben, pero no quieren hacerlo. Saben muchas personas que tienen que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que sus pecados sean borrados y vengan del Señor tiempos de refrigerio y reciban el don del Espíritu Santo, porque para los que están en Cristo es, y para sus hijos, sí lo saben, pero hay muchos que no lo quieren hacer. Tercer punto, y termino con esto, aunque usted no lo crea. Cuando seguimos la instrucción divina, tercer punto, ¿cómo seguimos la instrucción divina? Cuando sabemos y hacemos. Cuando sabemos y hacemos. Dios le reveló a Naamán lo que debía hacer. Él lo sabía. ¿Qué le faltaba? Le faltaba hacerlo. Dios nos dice en su palabra lo que debemos hacer. ¿Qué nos falta? Dígalo, hermano. ¿Qué nos falta? Hacerlo. No debemos quedarnos en el saber. Debemos de pasar de saber lo que debemos de hacer y hacerlo. Porque oiga bien usted, la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Le pregunto a usted, ¿sabe hacer lo bueno? ¿Lo está haciendo? Hermano, lo miro como serio a usted. Conéctese conmigo. ¿Sabe hacer lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno que debe hacer? ¿Lo está haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo estamos? Según este texto, si sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, ¿cómo estamos? En pecado. ¿Cuánto van a reconciliar? La misma Biblia dice en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, que no seamos oidores olvidadizos, sino que oigamos y hagamos lo que oímos. Porque si oímos y no hacemos lo que oímos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Levanten la mano los engañados. De hecho que no vinieron. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. No seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. Porque si sabemos lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer y entonces nos olvidamos de hacerlo, nos engañamos a nosotros mismos. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos de estar engañados y volvernos al Dios del cielo y de la tierra y volvernos a la instrucción divina, así como lo hizo Naamán. Naamán a primera instancia no lo quería hacer. Naamán a primera instancia se puso enojado, pero luego lo hizo y las cosas cambiaron. Yo vengo a decirle, las cosas cambiarán en nuestra vida, porque usted lleva este mensaje y lo va a poner en práctica y verá la mano de Dios, verá el cambio que Dios hará en nuestra vida y nos daremos cuenta que éramos nosotros los que estábamos atrasando el bien de Dios en nuestra vida. Alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios. Le pregunto, ¿sabe usted que en este caminar le van a venir pruebas? Entonces, ¿por qué se asusta a veces? Dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. ¿Se imagina usted? Hermano, le voy a hacer una pregunta y usted me la contesta voz en cuello, si así como le hablo yo. ¿Hasta dónde llega la prueba? Ay, hermano, esta situación, ¿cuándo va a cambiar esa situación? Hasta que usted se zambulla. Hasta que usted se zambulla 7 veces. ¿Sabe qué significa eso? Doblegarse. Dios nos quiere doblegar muchas veces, pero nosotros nos ponemos rígidos. Y Dios dice, déjate, hombre, que te suavice. Y nosotros, no me va a decir nada. Y Dios dice, cálmate. Y allá cuando no aguantamos, aquí estoy, Señor. Eso es lo que estaba esperando que hicieras hace rato. Mire lo que dijo David. David estaba pasando por aflicciones. Y viene David y dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay gente que está esperando que las cosas se acaben más allá del sol, cuando Dios quiere que se acaben aquí en la tierra de los vivientes. Pero
Pero ¿dónde está la clave? Donde dijo David: hubiese yo desmayado si no creyese. Lo que David hizo fue creer, y como él creyó, las cosas cambiaron. Como él creyó, Dios le respondió. Como él creyó, Dios, aleluya, movió su mano. Como él creyó, aleluya, Dios lo fortaleció. Deje de creer, aleluya, de creer en otra cosa y crea en lo que Dios le está diciendo. Ya salió otro mensaje de aquí. Este es mi hijo amado, a él oíd. Un día lo vamos a predicar. Si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, ¿a quién nos parecemos? A Naamán. Quiero que me diga con voz alta a quién nos parecemos en el próximo texto, pero lo dice así. Mateo capítulo 23, verso 3. Mateo 23, 3. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Así que, a ver, dice el 22. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ojo, pestaña y ceja. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Le pregunto, ¿sabían los escribas y fariseos lo que debían hacer con su prójimo? Sí, lo hacían. ¿Sabían los escribas y fariseos que ellos debían de practicar la justicia hasta en los negocios? Sí, lo hacían. ¿Sabían los escribas y fariseos que debían demostrar misericordia con el desamparado? Sí, lo hacían. Ok, si nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, según este texto, ¿a quién nos parecemos? Hermano, dígalo con ánimo. ¿Está conmigo? Si nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, según este texto, ¿a quién nos parecemos? Hay gente que está así, mira, hermano. Pobre yo. Le voy a dar otra enseñanza que dice aquí también. Muchas veces nosotros descalificamos el mensaje y al mensajero. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús dice, aunque ellos dicen y no hacen, descalifíquenlos a ellos, pero no el mensaje. Hagan como ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están preparados para hacer? Voy terminando y que se prepare el ministerio de alabanza. Cuando sabemos y no hacemos, estamos al nivel de Naamán y estamos al nivel de los escribas y los fariseos. Ahora, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 12, verso 47, dice así de la siguiente manera. Dice así. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 12, verso 47, dice así. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué le pasará al que sabe la voluntad de Dios y no la hace? Recibirá muchos azotes. ¿Qué le pasará al que sabe lo que le agrada a Dios y no lo hace? Recibirá muchos azotes. ¿Muchos o pocos, hermano? No, usted, mucho o poco.
mucho. Termino con esto. Dice que el siervo sabía lo que debía hacer. Dice que el siervo sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero dice que por no hacerlo, entonces recibirá mucho azote. El texto que sigue dice: porque al que mucho se le dará, mucho se le demandará. Leo Lucas capítulo 6, verso 46. Y concluyo diciéndoles que seguir la instrucción divina es no solo conocer la instrucción divina, sino también hacer lo que Dios nos manda. Hasta que Naamán pasó del conocimiento al cumplimiento, vio la mano de Dios. Hasta que nosotros pasemos del conocimiento al cumplimiento, veremos la mano de Dios. Gracias por su entusiasmo. No nos quedemos solo en el conocimiento, sino que pasemos de conocer a hacer. Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas capítulo 6, verso 46 dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hermano, esta palabra a mí me puso los pelos de punta. ¿Quién de nosotros no llama Señor a Jesús? Pero es el mismo Jesús el que está hablando. Y es el mismo Jesús que dice: ey, calma. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Será que me puedes llamar Señor si no estás siendo obediente? ¿Será que me puedes llamar Señor si yo soy tu amo? Porque eso significa Señor. Yo soy tu dueño y te mando a hacer algo. Sabes que lo debes de hacer y no lo hiciste. ¿Me podés llamar Señor? Hermano, esto está tremendo. ¿Me podéis decir Señor? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y hace la comparación del hombre sabio y el hombre insensato. Es de sabios oír y hacer, es de insensatos oír y no hacer.